Ah, no, no. Ya, voy a dar la introducción oficial. Ya hay 20 participantes. Yo sé que se van a seguir incorporando un día jueves. Tenemos hartas actividades, hartos temas de la semana y por supuesto ahí generando un tiempo. Les agradezco a este tiempo también que dedican para la formación, dedican para invertir en el aprendizaje. Y Alejandro ahí levantó la mano. Vamos, Alejandro, adelante. Adelante, Alejandro, lo escuchamos. Voy a bajar la mano entonces, si es que fue una equivocación. Bueno, entonces, le estaba contando, hoy día tenemos la cita, ¿ah? Estamos reunidos con Priscila Pizón, abogada, también corredora de propiedades. Nos vamos a nutrir de su experiencia. Ella tiene experiencia en notaría, haber trabajado en notarías, a cargo también conservadores de bienes raíces. Ahí nos va a contar un poquito sobre su experiencia. De ahí nace esta charla que justamente apunta a ello, ¿ah? A hablar sobre las funciones del conservador de bienes raíces, hablar también de las notarías, cuál es el rol, cómo nosotros, con esta experiencia teórica y de casos prácticos que va a transmitir Priscila a nuestro capital de conocimiento, nos vamos a nutrir nuestra experiencia con nuestros clientes. Y bueno, quiero saludar a Priscila y agradecer también este material que ella preparó para toda la red de corredores. Priscila, ¿cómo está usted? Hola Félix, ¿cómo están? ¿Cómo están los de la red? Saludos a todos. Espero Aquí que estén estamos. muy bien. Priscila, la pantalla se está compartiendo, ahí estamos revisando ahí un esquema en donde aparece sobre notarías conservadoras de bienes raíces. Ahí el relato es suyo, le doy el pase. Sí, gracias Félix. Bueno, en realidad vamos a hacer una charla pequeñita y muy simple para que puedan entender los términos jurídicos más coloquiales, que más de más uso, digamos. Bueno, tenemos que hablar de que un corredor de bienes raíces no puede desconocer ciertas materias que están vinculadas intrínsecamente con la labor que se ejerce, que es gestionar ventas, ser un intermediario de la labor entre una persona que va vendiendo y otra que está comprando, digamos. Ahora es importante la notaría y el conservador de bienes raíces que son de suma importancia, digamos, en toda esta gestión eh, entre, entre otras instituciones, digamos. Pero la notaría y el conservador de bienes raíces es clave. Como les decía la conversación y la charla anterior que estuvieron en la reunión anterior, un corredor no puede de, no conocer ciertos principios básicos que gobiernan este tipo de área, ya la gestión inmobiliaria. Bueno, vamos a empezar por la parte más simple, que estoy hablando de dónde se regula eh, la notaría y conservadora de bienes raíces, sus disposiciones legales, está en el Código Orgánico de Tribunales, hay un reglamento conservatorio de bienes raíces y el Código Civil. Esas, esos tres, esos tres, digamos, elementos, digamos, eh, textos legales, forman en términos, digamos, de manera gruesa, las disposiciones que gobiernan estas instituciones, ¿ya? Son funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia, y tienen ciertas obligaciones que a veces los corredores no saben por qué se producen reparos, por qué objetan ciertas inscripciones. Y bueno, vamos a empezar hablando un poquito con respecto al Código Orgánico de Tribunales. Toda esta materia la tenemos regulada desde el artículo 399 en adelante, ¿ya? Ahí aparece el concepto de lo que es escrituras públicas, eh, cuáles son las obligaciones que la gobiernan. Ahora vamos a decir, por ejemplo, vamos a abrir acá em, en casos prácticos, vamos a ver, aquí está el Código Orgánico de Tribunales, nos vamos a ir, a funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia, En la pantalla se y ahí, está viendo ay, el esquema inicial. ya, perdón, ahí está. Ahí sí, Ahí sí. ahí sí, entonces nos vamos a ir, son funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia.
que tienen muchas obligaciones con respecto a las inscripciones de, sobre todo, de escrituras públicas, que ingresan a un repertorio diariamente, que se abre y se cierra de manera de carácter numerario. Por lo tanto, las escrituras públicas van teniendo un numerito donde dice número de repertorio en las escrituras, si ustedes las ven, y ese número de repertorio es directamente un libro material que se abre y se cierra todos los días en orden numérico, y es una obligación que está establecida en el Código Orgánico de Tribunales. ¿Ya? Y después, ese número de repertorio, con ese número de repertorio, las escrituras públicas pasan a la protocolización, ¿ya? Donde están las matrices de las escrituras públicas, vendrían siendo los originales, ¿ya? Y todo lo que el conservador de bienes raíces, las notarías dan, son copias de esas matricerías, ¿ya? Y quedan protocolizadas. Duran un año en la notaría las escrituras públicas y después pasan al archivero judicial, ¿ya? Eso tienen que tenerlo claro. Si pasan más de un año y ustedes quieren copia de una escritura pública, no la van a encontrar en la notaría donde fue firmada, sino que es probable que la encuentren en el archivero judicial, ¿ya? Porque están obligados las notarías a enviar al archivero judicial esos libros protocolizados. Son son verdaderos libros que después tiene todo un sistema de foliación y todo. Ahora, con la tecnología han permitido que estas instituciones mantengan todo digitalizado, y así se les ha permitido, porque básicamente antiguamente cuando una notaría se quemaba, había que reconstituir de alguna manera todo lo que se perdía. Ay, estoy buscando funcionarios auxiliares de la administración. Em, eh, Me pasé, esperación, no, tiene que estar, ay, décimo, si no me equivoco, es quinto. Ay, bueno, eh, el título décimo, si no, Pero es el yo les voy a contar un título poquito. Priscila lo que está revisando en este momento justamente es la leychile.cl, que es la biblioteca del Congreso, en donde podemos también nosotros acceder y poder revisar los códigos. Ahí está el Código Civil, acá el Código está. Penal de Tribunales. Ah, acá está, notarios, ¿ya? Notarios y conservadores, ¿ya? Em, ¿Se abre o no? Quería ver si se abría. Va, no se abre. Qué raro. ¿Tú lo ves? Lo que sí, lo que estamos viendo justamente es ahí pinchando notaría y eso debería Pero debería abrirse y no Fe- se abre. Félix, claro. no, Pero disculpa, tú marcas, pero te abre al costado. Al costado Ah, revisa, sube un poquito arriba y te vas a dar cuenta que te sale eso. Ahí, sí, por ahí sí, está. sí. Ahí está. Abajito, abajito, ahí está. Los deberes, abajo. El 7. Ahí está, los deberes. El 7. No, pero estoy abriendo a los conservadores, tendría que abrirme en el punto de los conservadores, me abrió el punto de los notarios. Eh, mm, eh, eh, Está bueno, marcado los notarios. sí, sí, y no me Tendrías que abre, marcar. Es que los notarios dices tú que está abierto, pero los conservadores no está pinchado. sí. Bueno, a ver, vamos a ver, no, este es el reglamento, este es... Mm, vamos a ver. Bueno, mira, acá está. Ahí me abrió. Vamos a notarías. No quiero atrasarme con esto, así que si no me abre, no abre. No, no abre. Pero bueno, mire, la idea es entender de que en el Código Orgánico de Tribunal está regulado la notaría y conservadores de bienes raíces y sus obligaciones. Ya ahí están los archiveros también, cómo funcionan los archiveros judiciales. Y respecto de eso, vamos a dar una pequeña definición, ¿ya? Que dice que los notarios son ministros de fe pública encargados de autorizar y guardar los archivos e instrumentos que ante ellos se otorgaren y dar a las partes interesadas los testimonios y pidieren y las prácticas y demás diligencias que la ley encomienda. Todo está en el COT, en el COT. Ahora,
como pueden ver, aquí también voy a abrir y aquí está el reglamento del registro conservatorio de bienes raíces. Y a mí me gustaría irme, sobre todo el artículo 13, para ir avanzando un poquitito. No sé, el artículo 13 me... ¡Uy! No puedo dar título segundo. ¿Por qué no puedo? Mira, te propongo lo siguiente, Priscila. Yo voy a compartir pantalla y voy a Ya, ver si a mí mi computador funciona. Ahí se está viendo la pantalla. Bueno, para acceder a donde está llega hasta Priscila, el 3. vamos a llegar a través de leychile.cl. De ahí nos vamos a Sí, los códigos de la República y aquí está el código orgánico de expandir, tribunales. ¿no será expandir? Ahí Ah, está, ya. ¿cierto? ¿Y aquí en qué cuerpo está esto? ¿En qué título? Acá. Capítulo 10, donde dice notarías y conservadores. Capítulo ¿En décimo. el COD te dices tú? Aquí está, magistrado, nombramiento. Sí, en el COD. Sí, Código Orgánico de Tribunales, ¿cierto? El COD. sí, Entonces, y aquí están sí. los ya y jueces, a ver, instalaciones, jueces, permutas, traslados, Décimo, funcionarios, décimo primero. décimo Décimo primero. primero. Ya, décimo primero está acá. Acá está. Los auxiliares de la administración. Ahí está, los auxiliares de la administración Sí. de justicia. Vamos a avanzar aquí por acá. Entonces, aquí tenemos auxiliares de administración de justicia, la Fiscalía Judicial. También tenemos más abajo 358, ahora la segunda instancia, Fiscalía, Código Orgánico de Tribunales, ¿cierto? Sí, los defensores públicos, todos son auxiliares, estamos revisando, son auxiliares de la Administración de Justicia. Ujú. Jueces, más abajo, los relatores, seguimos bajando, los secretarios, y vamos a bajar por acá. Los receptores, ¿m? Ministros de fe. Ojo, los receptores son quienes obviamente tienen la pega dura de ir y notificar a quienes están demandando. Pues, entonces, obviamente, dentro de su calidad de ministro de fe también tienen la actividad de notificar al conservador cuando se inscribe, por ejemplo, una interdicción. O sea, todo lo que provee de comunicación entre tribunales como ministros de fe, ellos tienen esa función. Notarios. Acá están los notarios oficiales. Sí. Y ahí podemos ver los notarios y obviamente lo que guarda relación con los notarios. Más abajo habla de las La escrituras labor- públicas. No sé si hay algún artículo, Priscila, en el cual deseas que me detenga. No, mira, yo en realidad ya di algunas las funciones, pero ¿para qué lo vamos a describir? En realidad ya hice la definición. Podremos definir, por ejemplo, qué se entiende también por conservador, pero quiero irme al artículo 403 cuando define lo que es escritura pública, y Perfecto. solamente de manera muy coloquial porque quiero irme a casos prácticos para no aburrirlos, ¿ya? El artículo 403 Ahí está. está relacionado con el artículo 1699 cuando habla de definición de escritura pública. Y se entiende que es escritura pública aquel instrumento público o auténtico otorgado con las solemnidades legales que fija la ley por el competente notario incorporado a un protocolo o registro público. Digamos, esa es la diferencia con instrumento público, que es más amplio el concepto, que está definido en el artículo 1199, y que la diferencia es que es un instrumento público que cumple con ciertas solemnidades y que se incorpora a un protocolo o registro público. El protocolo es muy importante, como que es lo que yo les mencionaba en términos prácticos. Antes de ingresarse al protocolo va al repertorio, y el repertorio es muy importante porque el número que dé el repertorio, ustedes pueden buscar la escritura pública
cuando necesiten copias, digamos, en la misma notaría, pero recuerden que después del año pasa al archivero judicial y después se tienen que ir a buscar la escritura al archivero, digamos. Bueno, como les quería comentar, con respecto a las escrituras públicas, y ahí está el organigrama, hay ciertos elementos que tienen que tener importantes. Por ejemplo, el caso práctico que voy a colocar es del mandato. Cuando se otorga un mandato, por ejemplo, para vender, tienen que tener, y este es el caso práctico que les voy a dar, tienen que, me pasó, por ejemplo, una situación donde inscribiendo la propiedad con un mandato falleció el mandante. Y ¿qué resolvió un conservador X? Aquí voy a ponerles la respuesta. Y es importante que cuando confeccionen hagan una escritura pública o tengan que ver una escritura pública a través de un mandato, le pidan a su abogado que el mandato también, bueno, uno de los requisitos del mandato, de acuerdo al Código Civil, es que expira el mandato por la muerte del mandante o del mandatario. Y es importante que en las cláusulas de mandato incorporen que este continúa su vigencia aún por la muerte de ambas partes o por incapacidad de cualquiera. Así la inscripción de la propiedad puede continuar su curso legal, digamos. Por ejemplo, aquí les voy a dar un caso donde mi mandante falleció en la mitad de la inscripción de una cesión de derechos. El conservador me respondió de esta manera, voy a compartirlo. Y puso lo siguiente: estimada Priscila, junto con Soledad cumplo con informar a usted el criterio del oficio, este es un conservador de Chile, en cuanto al tema del mandato. En primer lugar, señalar que se tienen en consideraciones dos aspectos. Uno, el principio de prioridad registral, que es evidente, uno de los principios que rigen, digamos, a la notaría y los conservadores, y lo segundo, lo estipulado por las partes en el contrato. En cuanto al punto uno, se entiende que manda la fecha del repertorio, que es lo que yo les indicaba. La fecha del repertorio es muy importante y también les voy a dar otro caso. En este caso se dio un primer repertorio con fecha 1 de marzo del 2023, pero este venció, por lo que se dio un nuevo repertorio con fecha de hoy. Dado que el mandante falleció el 19 de abril, corre relevancia el punto 2 en cuanto a lo estipulado por las partes. Este es el caso que los contratantes pactaron que el mandato persiste aún cuando sobrevenga la muerte o incapacidad de cualquiera de los contratantes. En este sentido, y en este caso, no existe problema para practicar la inscripción, aunque haya fallecido el mandante ya que hay estipulaciones expresas en el mandato respecto a esta materia. De lo contrario, sin esa estipulación se hubiese generado un problema porque el nuevo repertorio se otorgó con posterioridad al fallecimiento del mandante. Como corolario, está todo en orden, su carátula pasa ahora a inscripción para ser trabajada en matricería. Ahí tiene la fecha. Bueno, este es un caso práctico que me pasó hace muy poquito, y cobran importancia las cláusulas que se incorporan, porque, y aquí les voy a dar el ejemplo aquí les voy a mostrar, les voy a exhibir el mandato, en la parte donde, ay, no me aparece, a ver, espérense, quiero abrir el mandato, Por mientras ahí está, ahí se está mostrando el mandato. En la ahí ya. escritura Entonces solamente vamos a saltarnos rápidamente los nombres, vamos a llegar abajo, porque es lo que me interesa, y que sepan que siempre tienen que precaver la muerte o incapacidad de sus clientes, ¿ya? Y siempre lo tienen que gestionar, y siempre tienen que pensar en eso si quieren hacer un buen trabajo en esta área, porque surgen imponderables. Y una de las causas es el fallecimiento de cualquiera de las partes. Entonces, aquí está el otorgamiento, y lo estoy apuntando con la flecha, el otorgamiento de esta facultad, o sea, del mandante al mandatario, es desde luego irrevocable y persistirá aunque sobrevenga la muerte o incapacidad de cualquiera de los contratantes o de todos ellos. ¿Ya? no se ve el Ahí le estoy mandato, mostrando. Priscila, Ah, no se ve el mandato, solamente en la carpeta. ¿no se ve el mandato? No, hay que compartirlo. A ver. ¿Ahí? ¿Ahí sí Ahí sí, o no? ¿Ahí sí? sí, sí. Ya, vale. ¿Este es el mandato? Ya me confundí.
si este es el mandato o no. Ay, sí, ya. Miren, ahí está. El otorgamiento, y ahí está con la flecha, el otorgamiento de esta facultad es desde luego irrevocable y persistirá aunque sobrevenga la muerte o incapacidad de cualquiera de los contratantes o de todos ellos. ¿Ya? ¿Se ve? Y ¿Sí? Ya. Sí, sí se Bueno, ve. ya vale. Entonces, ¿qué pasa? Que esas cláusulas son importantes porque si no se hubiera puesto esa cláusula, sencillamente mi inscripción se hubiera quedado muy atrasada porque habría que haber hecho una posesión efectiva que se demora mínimo 3 meses y quizás más en el registro civil, haberlo incorporado y haber vuelto a hacer un nuevo reingreso con una cesión de derechos que se hizo. Así de importante cobran estas disposiciones legales y estas cláusulas. Entonces, hay ciertos tips que tienen que saber los corredores. Uno, cuando gestionen una venta, tienen que saber que el notario y el conservador tienen facultades de legalidad, o sea, hace una revisión y puede rehusar la inscripción en el conservador. No se enojen, no se ofusquen, son obligaciones que se les exige a las notarías y conservadores. Y voy a mencionar el artículo tercero, a ver, pucha, el artículo 13, que ese es el caso, el, ese es el artículo que quería leerles. Ah, no, perdón. Porque ahí están las facultades ahí estaban las facultades ahí estaban las facultades de los conservadores de no permitir la inscripción. Es lo que pasó, por ejemplo, con la clínica Sierra, digamos, que el conservador hizo observaciones a la inscripción y no la inscribió, pero ahí era por un sobreprecio. En algunos casos se da que no inscribe en caso de lesión enorme, que es el proceso inverso, o por por algunos vicios que detecte, ¿ya? Em, Eso, reglamento, que quiero llegar al artículo 13 porque es un artículo muy chiquitito y que ese es el artículo que utilizan y no puedo llegar. Ese es el artículo que utilizan básicamente para rehusar o no inscribir. ¿Ya? No sé si podrás verlo tú, sí, a ver, Félix. vamos a El compartir acá. artículo 13 del reglamento de conservatorio de bienes raíces. Artículo 13 del... Voy a Si quieren compartir. yo lo puedo leer, no hay problema. Tienes que dejar de Porque compartir no me... pantalla para poder compartir. Ya. Y sí, la tienes que dejar de compartir. Ah, ya, perdón. ¿Ahí sí? Voy a revisar. ¿Dejé de compartir? No, tienes que dejar de compartir. Pero ahí arriba está leychile.cl, ¿eh? En tu monitor, puedes ahí pincharlo y acceder a ella. Pero Priscila, te propongo lo siguiente, ahí yo lo puedo Ah, resolver. ya. Mira, hay unas preguntas en el chat, me gustaría que las fuéramos atendiendo. ¿Ya? Mira, ahí la primera que nos dejó Proalis. Buenas tardes, ¿qué significa la palabra protocolizado? Ah, ¿qué significa la palabra? Lo que pasa es que las escrituras públicas, después que se les da un orden numérico y firman las partes, em, las matrices tienen que quedar de carácter material, tienen que quedar en un libro, ¿ya? Eh, están, está la obligación de foliar ese libro, que no es más de 500 fojas. Se tiene que, incluso exige la ley que se tiene que empastar cada 2 meses. Es un libro donde realmente están las matrices, las escrituras públicas originales, digamos, con la firma de puño y letra de las partes. ¿Ya? Eso significa que una escritura pública está protocolizada, se incorporó al protocolo, que es el libro que les estoy mencionando. ¿Ya? Eso vendría siendo. Y Perfecto. antes de que se protocolice, se le otorga a las escrituras públicas un número de repertorio. El número de repertorio vendría siendo en términos a ver, ¿cómo les puedo explicar en términos? Entra una escritura pública a la notaría, ambas partes firman
y el funcionario de la notaría ve cuál es el orden cronológico en el cual va el número de repertorio que se abre. Es un libro que se abre y se cierra diariamente. Me refiero a que se abre porque lo firma el notario y después lo cierra diariamente en el número, firma, digamos, hace una firmita. Desde el número en que se abrió ese día hasta el número que se cerró. Por ejemplo, se firmaron 20 escrituras, ya, vamos en el 1500, 1501, 1502, 1503, y por ejemplo, le tocó una escritura de compraventa a una corredora de la red en el 1522, ya, entonces, le tocó estar en el número 1522, se le agrega como número de repertorio 1522, ese mismo día firman las partes, el libro de repertorio se cierra con la firma del notario al final, dice, este día fue cerrado con el número 1500 tanto, y después pasa al libro de protocolizaciones donde ingresa ingresa el libro ingresa la escritura pública, perdón, a un libro que es el protocolo, donde quedan todas las matrices. Las matrices, me refiero a las escrituras públicas originales, ¿ya? Y después todos esos libros van a, bueno, los protocolos y los libros de repertorio quedan para siempre en el oficio de la notaría, ya quedan para siempre, independientemente que los notarios vayan cambiando y existan suplentes o interinatos o ad hoc, siempre los libros van quedando. Lo que se van enviando después son después se envían al archivero judicial, a ver, cada 2 meses, Claro, las escrituras públicas se envían las escrituras públicas. sí, con los repertorios ahí correlativos. Sí. Ya, Bueno, a ver, sigamos revisando las preguntas. sí. Estrella Sansi nos indica ahí, ¿qué pasa si el propietario que me encargó vender su propiedad fallece y estamos a punto de firmar la escritura? O sea, no se ha firmado la escritura aún. ¿Queda todo nulo y hay que esperar a que los herederos vendan? La pregunta está en el chat, Priscila. Ahí, Sí, 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 efectivamente. Ni siquiera estamos hablando de nulidad, porque el acto jurídico no ha entrado a la vida del derecho. Ni siquiera estamos hablando de nulidad. Sencillamente es una escritura pública que no entró a la vida del derecho porque quien tenía que firmar falleció. Por lo tanto, tendríamos ahí lo que habría que hacer es una escritura pública donde los herederos le venden al vendedor en este caso, ¿ya? Al cliente al cliente comprador, ¿ya? Al comprador, perdón. Y bueno, en ese caso, efectivamente no sirve de nada esa escritura, no sirve de nada. Ni siquiera estamos hablando de nulidad, porque en realidad para que un acto sea nulo tiene que entrar a la vía del derecho, o sea, tiene que entrar a la vía, tiene que firmarse, pero tienen que existir vicios, ya sean nulos o de nulidad absoluta o relativos, digamos. Los vicios de nulidad absoluta, como falta de vicios de la voluntad, no hay voluntad, hay objeto y causa ilícita, no se cumplen las solemnidades, y de nulidad relativa, por ejemplo, vendría siendo otro tipo de otras nulidades que pueden ser subsanadas por las partes, pero en el fondo hay que hacer la posesión efectiva y hay que y tienen que firmar los herederos con el cliente que desea comprar. perfecto, Priscila, mira, acá hay otra pregunta que nos dejó. Quiero saber, ¿quién es Productivo MTR? No sé si me puede activar el micrófono. Productivo MTR. Para poder ahí seguir la pregunta. ¿Está Productivo MTR? Nos dejó una pregunta. Para que podamos ahí tener más interacción, Ay, es la idea. es que se me apaga la luz. Ya. Yo, Bueno, Yo quiero hablarles del artículo 13 del reglamento, que es súper importante, que este es el que causa revuelo. El artículo 13 del reglamento señala lo siguiente. Dice, el conservador no podrá rehusar ni retardar las inscripciones, deberá no obstante negarse. Si la inscripción en algún sentido legalmente, si la inscripción
es en algún sentido legalmente inadmisible. Por ejemplo, si no es auténtica o no está en papel competente la copia que se le presenta, si no está situada en el departamento o no es inmueble la cosa a que se refiere, si no se ha dado al público el aviso prescrito en el artículo 58, si es visible en el título algún vicio o defecto que lo anule absolutamente, o si no contiene las designaciones legales para la inscripción. Ya, este artículo es el que le causa dolores de cabeza a todo el mundo cuando el conservador de bienes raíces de la jurisdicción en el cual corresponde la competente inscripción no se niega a inscribir, ya, que es lo que le pasó a la clínica Sierra Bella, qué sé yo, y un montón de casos, infinitos casos, ¿ya? Bueno, yo por aquí tengo un caso práctico, o sea, un fallo donde, es un fallo de primera instancia en realidad, no tiene tanto peso, pero me gustaría compartirlo porque el juzgado de primera instancia ordenó al conservador de bienes raíces de su jurisdicción inscribir. A ver si lo encuentro por ahí. Ay. Ay, Búsquelo, Priscila, por mientras que usted comparte pantalla, quiero responder ahí una pregunta, un chat que en realidad es una pregunta que nos deja Jocelyn Cornejo. Dice: yo quiero saber la diferencia entre codeudor y copropietario. Son dos cosas distintas. El codeudor puede ser un codeudor en una deuda, en un crédito hipotecario, ¿ah? Que en el fondo asume la misma responsabilidad del deudor principal. Y copropietario es quien es parte de una propiedad en copropiedad inmobiliaria, en donde obviamente es dueño con otros de áreas comunes y que también tienen su área de dominio exclusivo. Son cosas que en realidad, bueno, son conceptos que obviamente ahí te ayudo a definir y que por supuesto aprovecho de responder. Manuel Díaz, ahí dice que tiene problemas con el Zoom, que a ver qué pasó, no en mi computador, me lo prestaron. Bueno, Marcela Gaete, si se niega a escribir, ¿cómo uno puede apelar? Esa es la pregunta que nos deja Marcela Gaete, Priscila, para que podamos ahí hacer un feedback con los... si se niega, perdona, ¿qué? Si se niega a inscribir, ¿cómo uno puede apelar? Me refiero al Sí, conservador de raíz. se tiene que ir al juzgado civil competente de la jurisdicción y solicitar, interponer derechamente una demanda ordenando solicitando al juez civil competente de su jurisdicción que ordena al conservador inscribir por tal y tal motivo. Por los motivos que se indican, digamos. Yo aquí les quería mostrar, a ver si pillo. Eh, Tenemos en pantalla el poder general en este momento, Priscila. Yo sé que tienes problemas ya. en tu computador con el tema de compartir, y por eso ahí yo te puedo ir Sí, ayudando si no puedes compartir. Ahí en el botón verde ahí puedes revisar los escenarios, las pantallas que obviamente se están desplegando. quería buscar un fallo. Ay, pero lo había guardado y se me perdió. Eh, lo había tenido, lo tenía. eh, a ver si logro Priscila, ¿te encontrarlo. Bueno, parece bueno, para poder aprovechar esta instancia, vamos respondiendo algunas consultas que nos están dejando algunos corredores? sí, claro. Aquí Carolina Gandoña dice: ¿podría un conservador negarse a inscribir si es así? ¿Cuáles podrían ser los motivos? Carolina Argandoña. Eh, Como te digo, como les decía, el artículo 13 se presta para una infinidad de motivos por los cuales no inscribe. Por ejemplo, hablando del tema del justo precio, ¿qué se entiende por justo precio? Podrían considerar que los conservadores están entendiendo que hay un vicio de nulidad en ese aspecto. Eh, Cuando el precio consideran, por ejemplo, que el justo precio, porque podrían considerar que hay lesión enorme. Eh, o por ejemplo lo que pasó con esta clínica que consideraron que hay un sobreprecio y no procedió a la inscripción, se rehusaron a inscribir. También porque consideran que hay vicios evidentes en la escritura pública, por ejemplo,
los nombres y los RUT no coinciden con la persona que firma, ¿ya? O faltan elementos básicos de comparecencia, por ejemplo, que no estuviera individualizado el notario, porque la escritura pública consta de varias etapas, la etapa de la comparecencia, la etapa de la redacción, el contenido, tienen que haber elementos de la esencia de una escritura pública. Si se trata de una compraventa, por ejemplo, tiene que existir un precio. Si no existiera un precio, podría existir un vicio de nulidad absoluta. ¿Me entiende? Bueno, existen varios motivos. En realidad el artículo 13 del reglamento conservatorio de bienes raíces, es el artículo por el cual se fundamentan los conservadores para para negar las inscripciones. Como les digo, al final da un criterio bastante amplio cuando dice si es visible en el título algún vicio o defecto que lo anule absolutamente, o si no contiene las designaciones legales para la inscripción. Cuando dice y si no contiene las designaciones legales para la inscripción, se refiere a los requisitos básicos y solemnes que se necesita, que debe contener una escritura pública, ¿ya? Que como les digo, es la individualización expresa de las partes, la comparecencia de un ministro de fe, que exista el motivo por el cual se gestiona, se estipula la causa, o el motivo por el cual se está se está realizando, por ejemplo, una transacción. Estoy hablando de una compraventa, pero pueden haber muchas escrituras públicas, ya sea de cesión de derecho hereditario, qué sé yo, permuta, novación. Todos los contratos que pueden existir se pueden hacer por escritura pública, novación, compensación, qué sé yo. Y todos deben cumplir con los requisitos y las solemnidades legales. Entonces, si el conservador estima que faltan algunos de los requisitos o solemnidades legales que debe cumplir esa escritura pública, puede rehusarse. No existe una numeración taxativa donde se acota. No existe. El artículo 13 da elementos generales para negar la inscripción. Y ahí lo que hay que hacer es hacer los reparos que están en el organigrama, ¿ya? En el organigrama yo hablo de los reparos. Los reparos, ¿cómo se deben hacer? Mediante escrituras públicas de complementación o rectificación, o se pueden hacer mediante minutas simples, o sea, minutas con firma, digamos, original de quien tiene las facultades en la escritura pública de subsanar los errores, omisiones que aparezcan de manifiesto en la escritura, ¿ya? Y que generalmente generalmente se le da a los abogados esas facultades al final de las escrituras. Dice, y se faculta, o bien se faculta al portador las inscripciones y subinscripciones, y también se otorga mandato al abogado para hacer las rectificaciones y omisiones que aparezcan de manifiesto en la escritura, o cualquier otro tipo de problema que pueda surgir en la escritura, digamos. Pero se redacta en un formato, en términos legales, digamos. Pero vendría siendo en términos generales que se faculta al abogado tanto para hacer todas las rectificaciones, omisiones que aparezcan de manifiesto en la escritura, pudiendo ser subsanadas mediante escrituras complementarias, rectificatorias, y qué sé yo. Y generalmente a mí me ha tocado hacer escrituras rectificatorias por errores hasta de tipeo, también escrituras complementarias. También me ha tocado hacer minutas donde los conservadores me han pedido una vez me pidió que cambiaran el precio porque encontraron que el precio era muy bajo. Entonces, en base a qué ¿cuál fue el argumento que se basó el conservador para no inscribir? Que el justo precio se referían ellos al avalúo fiscal, ya que no podía ser inferior al avalúo fiscal, el precio de la compra-venta en este caso. Bueno, en realidad a mí me sorprendió porque ese era un caso, eso le compete exclusivamente a las partes, en realidad no es facultad del conservador de bienes raíces. Sin embargo, es mejor no pelear con los conservadores, hacerles un poquito caso, y se rectificó el precio, subiéndolo por sobre el avalúo.
esta era una compraventa entre parientes, por eso es que por eso es que el precio era tan bajo, porque en realidad ya se habían compensado de otra manera las partes, ¿me entiendes? Entonces, entendiéndolo así, se redactó una escritura de compraventa con un precio que las partes quisieron que fuera baja porque ya se habían pagado de otra manera, digamos. Entonces, no, pero el conservador consideró que al menos tenía que ser por sobre el precio del avalúo. Perfecto. Ahora, otros conservadores, no sé si otro conservador en iguales condiciones, por las mismas, en la misma escritura, me tocó hacerlo y digamos, o sea, las partes repartieron ciertos bienes y no hizo ninguna observación. Así que la verdad es que los criterios de los conservadores de bienes raíces varían un poco y es mejor hacer las rectificaciones que menciona. Se hace por minuta, se puede presentar directamente ante el oficio, me refiero al oficio, se puede presentar directamente personalmente en la notaría o ante el notario, o bien hacer una escritura pública de rectificación o de complementación, que es lo que más se sugiere. Generalmente los conservadores inscriben siempre, solamente hacen reparos respecto de ciertas cuestiones de forma. Ahora, si es de muy de fondo, por ejemplo, que el dueño no fuese realmente el dueño y se está haciendo una escritura de compraventa, voy a dar el caso. Tal como lo señalaba la colega acá, la corredora, decía, bueno, ¿qué pasa si fallece la persona que es dueña de la propiedad entre medio y no se puede hacer la venta? Ella, evidentemente que ya no, esa persona fallece, hay que hacer la posesión efectiva y serían los herederos, los competentes, las personas idóneas para hacer la transferencia en este caso. Digamos, cosas de ese estilo, digamos. Aquí está, reparos, rectificar o complementar. Entonces, no se asusten cuando de repente, bueno, los que están iniciando con este tema del corretaje de propiedades tan bonito, no se asombren cuando el conservador les diga, no vamos a inscribir, hacemos un reparo. No se asombren, porque no hay ningún colega que dedicado a esta área no haya aparecido algún reparo, algún tipo, no es tan común, pero suele suceder. En ese caso, hay que seguir las instrucciones del conservador y ver las sugerencias de por qué hace ese reparo y tratar de subsanarlo para que los clientes obtengan el resultado favorable que al fin y al cabo vendría siendo la gestión por los cuales les han encomendado un trabajo en los corredores y que trabajan conjuntamente con los abogados, digamos. Eso Priscila, sería puedo hacer un alcance. A ver, por eso es tan importante que se realice un correcto estudio de título antes de redactar una escritura, porque el objetivo justamente de realizar un correcto estudio de título por el mismo abogado que va a redactar es que ese mismo abogado está blindando esa escritura pública ante cualquier situación y de esa forma nos aseguramos que el conservador después en su revisión, al momento de ser ingresado y seguimiento vía carátula, no haga algún reparo. Entonces, la idea es que siempre estemos acompañados con un abogado. Si vamos a acompañarnos con un abogado, sobre todo en operaciones contadas, donde la injerencia del abogado particular, contratado o en convenio con el comprador o el corredor de propiedades ahí, que hizo el convenio con el abogado, por supuesto tiene que ser un abogado que nazca de la confianza del comprador y que en el fondo nos acompañe en todo el proceso de principio a fin, porque si la propiedad no está siendo correctamente inscrita, obviamente ese mismo abogado va a tener que seguir la secuencia hasta con los reparos y con las escrituras de complementación, rectificación o lo que se requiere la minuta complementaria para poder terminar el objetivo, en definitiva, con su correcta inscripción a nombre de ese comprador que participó en esa escritura pública. Entonces, lo importante es que si vamos a buscar un abogado, ese abogado nos tiene que acompañar de principio a fin, ¿ya? Nunca desconectarse del negocio, estar siempre ahí conectado con el proceso de gestión. Esa es la recomendación. Mira, acá hay una consulta, voy a hacer un paréntesis. ¿Qué significa lesión enorme? ¿Ya? Voy a responderla, ya que es una pregunta que obviamente va muy de la mano con lo que se entiende por el justo precio, ¿ya? Por eso es que en situaciones como la que tú mencionabas, Priscila, el justo precio es lo que dicen los tasadores, ¿ah? Y los tasadores, por supuesto, aquí en este caso son cuestionados y por sus pares. Entonces, ahí es importante determinar el justo precio. ¿Por qué? Porque, mira, el vendedor puede sufrir lesión enorme, el comprador puede sufrir lesión enorme, y ustedes se preguntarán,
¿qué significa, Félix, lesión enorme? Entonces, a ver, el vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la compra que vende. Y el comprador, a su vez, sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. Entonces, ojo, el justo precio está como punto, como eje, como brújula para poder determinar esto. ¿Cómo se obtiene eso? Obviamente con tasadores que obviamente pueden ser llamados a pronunciarse al respecto, porque no siempre una operación de compraventa contado, por ejemplo, tiene un tasador. Cuando estamos con un crédito hipotecario, siempre va a haber un tasador contratado por el banco, por la institución que financia, porque el objetivo también busca otro, que el objetivo es constituir una garantía hipotecaria. Entonces, por supuesto, ahí vamos a contar siempre con ese profesional que nos va a orientar en el justo precio. Y ya, eso en relación a la lesión enorme. No sé si quedó claro, Carolina Argandoña, pero ha respondido su consulta. Sí, Félix, me quedó claro, gracias. Gloria Oyarzún nos deja una pregunta, Priscila, dice, ¿la rectificación de posición efectiva intestada tiene fecha de vencimiento? ¿La qué? La, re- A ver. la rectificación de posición efectiva intestada tiene fecha de vencimiento? La rectificación de posición efectiva intestada tiene fecha de vencimiento. La rectificación, no. No tiene. Que yo sepa, no tiene, porque en realidad ahí está pidiendo rectificar algún error de una posesión efectiva, seguramente, que no Claro, fue, claro, que fue fuera de testamento, seguramente por vicios al momento de llenar el formulario, qué sé yo, sí, mientras ves que esa posesión efectiva seguramente no pudo inscribirse en el conservador porque seguramente deben haber tenido algún vicio de forma o de fondo tal vez. No, tiene que rectificar nomás, no hay fecha mientras haya un error que escribir en la posesión, tienen que arreglarlo y proceder a la inscripción, digamos. perfecto. Margarita Guajardo nos dice, los tiempos de inscripción, ¿de qué depende? Ya, ese es un tema importante, ¿ah? Los tiempos de inscripción, ¿de qué depende? Bueno, de que las partes firmen, de que las partes firmen. Si las partes no firman, no hay inscripción en el conservador de bienes raíces. Mientras las partes no firmen en una escritura pública, por ejemplo, no se protocoliza. Y mientras una escritura pública no se protocolice en la notaría, no es escritura pública como tal, vendría siendo solamente un bosquejo, un instrumento privado. Pero tiene que protocolizarse. Una vez protocolizada, ahí procede la inscripción. Así que la verdad, Complementar. Depende y eso también del es conservador, ¿ah? eso Del es súper conservador importante. Santiago. Sí, esa pregunta es importante, es interesante porque resulta de que me voy al artículo 426 del COT y yo quiero mencionarlo porque hay un plazo, hay un plazo, dice, no se considerará, el 426 del Código Orgánico de Tribunales dice, no se considerará pública o auténtica una escritura, y aquí dice, número 6, porque está en un orden numérico, son 6 causales, voy a mencionar las 6, la que no se firme dentro de los 60 días siguientes a su fecha de anotación en el repertorio. Lo repito, no se considerará pública o auténtica la escritura, o sea, ¿qué dice el 426 del COD? Dice, no se considera una escritura pública, número 6, la que no se firme dentro de los 60 días siguientes a su fecha de anotación en el repertorio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que, en términos muy simples, un caso, soy corredora, tengo una escritura pública de compra-venta, voy a la notaría, va un cliente, el vendedor, firma el vendedor, pero el comprador no firma. Dice, no, es que el comprador está de viaje, va a regresar a final de mes. Perfecto, yo me tengo que ir de viaje, dice el vendedor, hagamos la compraventa y dejo la minuta, las instrucciones notariales con el validista, no, el vendedor dice, dejo firmado porque me tengo que ir de viaje. El comprador va a venir a final de mes y va a entregar el validista con instrucciones notariales y las dos, cuando las dos partes estén firmadas, se va a protocolizar y el corredor va a decir perfecto
y yo me voy a encargar de la inscripción en el conservador de bienes raíces. Bueno, ¿qué pasa? Que el comprador no va, po, no va a final de mes, como se comprometió. Tampoco va al segundo mes, porque se atrasó, chuta, le dice, no sé, el corredor, Carola, lo siento, me atrasé, tuve un viaje, un compromiso, estoy súper interesado en comprar la casa, pero no puedo ir a final de mes. Y tú dices, bueno, no importa, ya el vendedor firmó, pero sin falta voy a estar en 3 meses más en Santiago firmando. ¿Qué pasa con esa escritura pública? Ustedes podrán decir, está súper bien, el notario no me va a hacer ninguna observación al respecto, ¿qué estaría haciendo yo de malo? Si la escritura pública está guardadita ahí en la notaría, está esperando que llegue el otro cliente a firmar, deje el valevista, ¿qué podría pasar? Pasan cosas. ¿Qué cosa? Que ya se anotó en el repertorio, porque con la primera firma de una escritura pública se anota la escritura en el repertorio que yo les dije que se abre y se cierra diariamente por el notario, que es un librito, vendría siendo como un librito de carácter numérico, que le da un número a la escritura. ¿Ya? En términos prácticos es eso, para que no vean las cosas de manera tan abstracta y digan, ¿qué significa ese número que está arribita, mano izquierda? ¿Qué significa ese número? Ya, ese número tiene importancia, es un orden cronológico donde las notarías mantienen las escrituras que van ingresando, de acuerdo al ingreso se le va dando un número siguiente, digamos. Se le va dando un orden. Bueno, ¿qué pasa? Que ya quedó la escritura pública con un número de repertorio, pero tenemos un cliente que no ha podido ir a firmar. ¿Qué dice el 426? No se considerará escritura pública aquellas escrituras que no han sido firmadas dentro del plazo de 60 días de la anotación en el repertorio. El notario no le va a permitir firmar después de 3 meses, po. Va a devolverle la escritura y decir, oiga, vuelva a hacer un ingreso de nuevo porque esto está fuera de mi alcance, no, la ley no me lo permite. Entonces, ¿qué pasa? Que todos esos detalles importan. Va a tener que de nuevo el vendedor ir a firmar y el comprador por atraso echó para atrás esta escritura pública. No se asombren cuando pasen esas cosas, porque en realidad los notarios y conservadores tienen muchas responsabilidades y si ustedes quieren ser juiciosos con la labor que hacen y cuidadosos, compren el Código Orgánico de Tribunales, que en realidad no es caro, hay varias ediciones, algunas muy simples, y lean desde funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia y lean desde notarios en adelante, es poquitito, no deben ser más de 20 hojas, y podrán comprender todas las obligaciones que la ley le impone a los notarios y conservadores. Son funcionarios auxiliares de la Administración del Estado y están bajo la supervigilancia del Poder Judicial. Tiene ministros visitadores, donde van los ministros de corte a supervigilar la labor de estos funcionarios auxiliares. ¿Por qué se llaman funcionarios auxiliares? No reciben sueldo fiscal, no reciben, el Ministerio de Justicia no les paga como jueces, no les paga no les paga como funcionarios del Poder Judicial. Ellos mismos gestionan voy a decir una palabra muy coloquial. Ellos mismos gestionan su boliche, ¿ya? Entonces, ellos pagan los sueldos a los funcionarios, ellos tienen que pagar las cotizaciones previsionales, y además con todas las exigencias que les pide el Poder Judicial, porque como están súper vigilados, le exigen una serie de requisitos que deben cumplir y si no son amonestados. Por ejemplo, que las plazas donde se instala la notaría tienen que estar muy cercanas a la plaza pública del lugar donde del lugar donde se encuentran, digamos, de la ciudad o pueblo, porque se dividen en primer escalafón, segundo escalafón y tercer escalafón, primarios, secundario y terciario, ¿ya? Los primeros son notarías de comuna o agrupación de comunas, que son más pequeñitas, las segundas vendrían siendo capital de provincia, y las terceras notarías vendrían siendo capital de corte, ¿ya? En todas exige lo mismo el Poder Judicial, digamos, que se instalen en lugares cercanos a la plaza,
que cumplan con los contratos de los funcionarios, le exige también, ojalá tengan un libro de contratación, de imposiciones, de todo eso. Además, les pide que los índices los mantengan al día, les pide el libro de repertorio y les pide el libro protocolizado. Todo tiene que ser empastado y ahora además les pide, ¿cómo se llama? Custodia. La custodia o la bodega tiene que ser contra incendio. La bóveda, les exige una bóveda. Todas las notarías tienen una bóveda. Si esto es muy práctico, no es tan abstracto como se ve. Tienen una bóveda, todas las notarías les exige, y la ley lo dice, la bóveda tiene que ser contra incendio. Entonces, y ahí quedan guardados los libros, los libros protocolizados, los protocolizados. Entonces, quedan en esa bóveda custodiados en el oficio del notario, y tiene que ser contra incendio, o sea, tienen que ser unas puertas como de metal. Bueno, ¿qué les puedo decir al respecto? Y eso tiene que invertirlo el notario. No lo va a pagar nadie eso, no lo va a pagar el Poder Judicial. Eso tiene que hacerlo, tiene que confeccionarlo el notario. Bueno, hay jurisprudencia también respecto a que cuando un notario se iba y otro llegaba, ¿qué pasaba con los funcionarios? Y si uno se quería jubilar o lo querían despedir. Bueno, hay jurisprudencia respecto de eso. La notaría continúa, tiene vida propia, independientemente de los notarios que van pasando, los suplentes que van pasando, los interinos que van pasando. Cuando un funcionario cumple sus años de servicio, tiene que ese notario que le tocó, cuando ese funcionario se jubila, pagarle todos los años de servicio. Independiente que haya trabajado para 20 notarios que van cambiando de plaza, digamos. Ya en el fondo las notarías tienen vida propia con respecto a su propia a su propia existencia, digamos, independiente del notario que va pasando. Los notarios hay mucha rotación de notarios en una notaría. Generalmente las comunas, de agrupación de comunas, van a ver un notario y después el próximo mes van a ver en 2, 3 años más van a ver otro notario, pero sin embargo van a ver la misma primera notaría de Cajón del Maipo, no sé, o la notaría de San Juan de la Costa, ¿ya? No sé, le estoy dando un caso, o la notaría de Río Bueno, por ejemplo, pero ustedes no van a saber que ahí ya han pasado 4 o 5 notarios en un plazo no muy extendido, a menos que un notario quiera quedarse para siempre ahí y se jubile ahí en esa localidad, digamos. Pero no es tan común, hoy día menos, hay mucha rotación. Entonces, lo que yo les puedo sugerir es que ¿cuál hay que leer? Hay que leer el Código Orgánico de Tribunales, en la parte donde dice funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia, desde notarios a conservadores. Desde ahí hay que empezar a leer. Es poquito, es entendible, van a poder entender todas las obligaciones que tienen las notarías y los conservadores, y ustedes van a entender también que a veces cuando les hacen problemas, no son muchas veces por añadiduría, sino que son porque ellos tienen un compromiso también con un principio de legalidad que tienen que respetar muy acuiciosamente, muy acuiciosamente. Ahora hay un tema importante que les quiero finalmente hacer saber, que la probanza respecto de las escrituras públicas, porque muchas veces dicen, oye, pero puede estar falseada la escritura. ¿A qué se refiere con puede estar falsa? Por ejemplo, que no contenga los hechos que se mencionan. ¿Hay responsabilidades ahí del notario? Bueno, la respuesta la da el mismo código orgánico de tribunales da respuesta, porque dicen, chuta, pero es que el ministro de Fe tiene que ver que esto sea real. Bueno, pero la ley lo deja súper claro que no es tan así. Y lo voy a ver, espérese, el artículo se me perdió. A ver. La escritura. En el código quiero hacerles ver una cosita que me parece muy interesante que a ustedes les va a servir. Dice,
el 1006, el artículo 1700 del Código Civil dice, el instrumento público, ya la escritura pública es un instrumento público, dice, hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados. En esta parte no hace plena fe, sino contra los declarantes. ¿Qué quiere decir eso? Que la escritura pública hace plena fe en cuanto a que se otorgó, ¿ya? O sea, el ministro de Fe puede decir, esta escritura pública, ¿qué puedo decir que realmente es verdadero? ¿O qué me consta su veracidad? Bueno, me consta la veracidad de los siguientes hechos. Uno, que esta escritura se está otorgando en mi oficio. Dos, de la fecha. Y podrá probar la veracidad por otros documentos en cuanto a la identidad de las personas, pero no respecto de la verdad de las declaraciones en él contenidas. ¿Ya? Porque en este sentido el artículo 1700 dice que solamente hace plena prueba contra los mismos declarantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si el ministro de Fe puede, por ejemplo, el notario puede, por ejemplo, decir, yo como ministro de Fe tengo plena prueba que efectivamente, no sé, qué sé yo, a ver cómo podríamos decir, eh, que el precio se pagó. Por ejemplo, cuando hay una compraventa de pago al contado, y es típica esta cláusula, dicen, el precio se paga al contado de forma íntegra y que fue recibida a su entera satisfacción, satisfacción por la parte compradora, ¿ya? Y que no se adeuda absolutamente nada y no existen obligaciones que puedan emanar de este contrato, de este contrato de compraventa. Por lo tanto, las partes se dan el más amplio finiquito respecto de las obligaciones contraídas en este contrato de compraventa. Las partes, hay una parte respecto de no darán inicio o no harán, no emanarán de ella las acciones resolutorias que puedan sobrevenir, ¿ya? Pero el ministro de Fe puede dar fe, plena prueba, respecto a que el pago realmente se hizo, o se hizo en forma íntegra y no parcial, y realmente el vendedor recibió la plata. No, no puede. No puede. No va a dar plena fe de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces hay muchos fallos, yo podría acompañarlo, existen muchos fallos respecto de qué se entiende por la plena prueba que los ministros de Fe deben dar respecto de las escrituras públicas que se firman en su oficio. Como les digo, el artículo 1700 deja claro eso. No hace plena fe. Por lo tanto, los ministros de Fe tienen que velar por un principio de legalidad y por varios principios de custodia y veracidad, verificar ciertos antecedentes, y de hecho en Chile yo diría que las notarías en general funcionan de manera muy acuiciosamente. ¿Qué significa eso? Que en un contrato de compraventa piden el título de dominio para verificar que realmente hay un dueño y que ese dueño es ese. Piden incluso el certificado de hipotecas gravámenes para saber que la propiedad realmente no está con hipotecas o cauciones. Y la ley les exige, sí, que además acompañen que el pago de contribución está al día, porque la ley se los dice, y la ley lo dice claramente, que tienen que verificar que todos los impuestos estén pagados. El Código Orgánico, no me acuerdo mucho del artículo, se los podría mencionar, pero indica que el notario está obligado
a verificar que todos los impuestos estén pagados de aquella propiedad. Por eso es que les pide el certificado de pago de contribuciones. No es por querer entorpecer la diligencia que ustedes están haciendo. Es porque realmente la ley se los pide, que lo hagan, que lo exijan. Y también les pide el formulario 2890. Y respecto de eso les voy a dar un caso que a mí me pasó. El conservador de bienes raíces de Santiago me hizo un reparo porque yo no había desglosado el precio. ¿Qué significa eso? Que en la escritura matriz del contrato de compra-venta había un departamento, un estacionamiento y una bodega, pero aparecía un solo precio porque la venta se había realizado hace muchos años atrás, hace 20 años atrás. Yo copié la escritura matriz tal cual para redactar el contrato de compra-venta y lo hice igualito como aparecía en la escritura matriz. Perfecto. Se fijó un precio actualizado, acorde, actual, un precio acorde a mercado, y me dijo, sí, y cuando estaba inscribiendo en el conservador me dijo, no, usted tiene que desglosar el precio, pero si no sale el precio en la escritura matriz, sale un solo precio, un solo monto, o sea que el departamento, el estacionamiento y la bodega valen, por ejemplo, 180 millones, no aparecía el desglose. Y fui al conservador de bienes raíces, pedí una audiencia y me la dieron y me explicaron por qué. Yo tenía que desglosar los precios, porque hoy en día las políticas del Servicio de Impuestos Internos están variando mucho. Están pidiendo actualizar los precios y tener un sistema de registral tributario más actualizado, más acorde. Quieren saber cuánto vale todo, ¿ya? A todo me refiero a que quieren saber cuánto vale la bodega, quieren saber cuánto vale el estacionamiento, quieren saber cuánto vale el departamento. Entonces, sin más, hice la escritura rectificatoria y le puse el precio que creía que era de mercado, desglosé el precio total, valía 100 el departamento, 10 millones la bodega y la diferencia tantito era del estacionamiento. Porque el conservador de bienes raíces en Santiago me lo exigió y me dio los motivos. Nosotros, me decía, tenemos que enviar todos estos antecedentes al Servicio de Impuestos Internos. Y a nosotros nos obligan a hacer eso. Por lo tanto, no estamos exigiendo algo para entorpecer su gestión. Estamos haciendo algo que a nosotros nos están pidiendo y que es el Servicio de Impuestos Internos, porque a nosotros también nos fiscaliza el servicio. Entonces, ni un problema, hice la escritura, hice el desglose y lo inscribí y ni un problema. Se le dio un precio a la bodega, al estacionamiento. Entonces, en términos prácticos, si quieren vender, les doy el tips de que hay una escritura, hay un título de dominio donde aparece un departamento, un estacionamiento, una bodega, pero no existe desglose de precios, sino que hay un solo precio total. Entonces, desglósenlo. Pídele a su abogado que lo desglose, porque si no pueden tener problemas al momento de inscribir la propiedad en el conservador de bienes raíces. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Quiero decirles que el sistema registral en Chile es de muy buena calidad. Los notarios en general se preocupan, y los conservadores de cada jurisdicción son muy acuiciosos en evitar defraudaciones, además, ¿ya? Verifican que los títulos estén correctos, verifican que las escrituras sean muy, muy bien redactadas, que no existan vicios de nulidad. Generalmente eso casi no suele existir. Por ejemplo, que existen errores en las comparecencias, que la persona tenga un problema en los nombres o apellidos, o que los apellidos no sean los que realmente aparece, por ejemplo, la persona en el RUT. Eso casi no se da. Entonces, ¿qué les puedo decir? Que el sistema registral va variando mucho y es importante adecuarse a los tiempos, así como las notarías y los conservadores se van adecuando a los tiempos con firmas electrónicas, con códigos de verificación, porque hoy día las escrituras públicas, casi todas las notarías tienen código de verificación. Entonces, se va modernizando y nosotros
como corredores de propiedades, también tenemos que ir actualizándonos y tenemos que ir entendiendo la dinámica de este mundo, digamos, donde existen muchas responsabilidades. Tenemos nosotras responsabilidades, los abogados tienen responsabilidades en las redacciones, los corredores tienen mucha responsabilidad en gestionar en hacer los negocios, y unos negocios lícitos, ¿ya? Dentro del marco legal. Es importante saber un poco de derecho. Yo los insto, y Félix también, siempre, no me cabe duda que siempre lo ha hecho, que siempre los ha instado, porque él sabe mucho de derecho, los ha instado a que estudien y que tengan ciertos conocimientos básicos del derecho. El Código Orgánico de Tribunales es importante. El Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, que está en el apéndice del Código Civil, que lo descargan, como Félix lo dijo en Ley Chile, lo descargan inmediatamente, no sale nada. Algunos artículos del Código Civil, que si quieren se los puedo dar también, es importante que lo sepan. Y eso sería para que ustedes vayan siendo cada vez más profesionales en un área que es delicada, que acarrea multas, sanciones, hasta responsabilidades penales. Entonces, eso. No sé si hay otras dudas. Priscila, sí, quiero, bueno, agradecerte ahí tu disponibilidad de estar ahí siendo rigurosa en explicar todos esos puntos que nos comentas. Acá Jaime nos dejó una consulta, dice, el realizar pública una promesa, o sea, el contrato de promesa de compraventa, llevarla como escritura pública, porque normalmente se realiza como instrumento privado, Sí. queda como una prohibición a la propiedad en el registro del conservador, o sea, da por hecho de que también lo llevamos, además de escritura pública, lo llevamos al conservador. La pregunta es si queda como una prohibición, porque ahí podemos encontrar temas convencionales, legales o judiciales, pero ahí me gustaría que tú nos comentaras, Priscila. Mira, lo que pasa es que en materia contractual hay un principio clave, que es el de la autonomía de la voluntad. Yo no podría dar esa respuesta porque no hay que leer todas las cláusulas de una promesa de compraventa, pero en general las promesas de compraventa, tal como su nombre lo indica, son promesas que establecen ciertas condiciones, ¿ya? Para que se cumpla el contrato prometido, ¿ya? Establece condiciones, plazo, modo, ¿ya? Establece generalmente plazos y condiciones, ¿ya? Esas condiciones, los plazos establece que dentro de cierto tiempo, si no se celebra el contrato prometido, acarrea sanciones que se incorporan como cláusulas penales. Generalmente puede ser el 10% de un precio, del precio de la venta, del precio que se acordó en la propiedad, respecto del monto de la propiedad, qué sé yo. Pero las promesas no acarrean prohibiciones, no son prohibiciones que se inscriban porque existe un registro de propiedad, un registro de hipotecas y gravámenes y prohibiciones. Existe un registro de minas, un registro de agua. Entonces, en el registro de hipotecas y gravámenes no se puede estipular como caución la prohibición, una promesa de compraventa. No. Las prohibiciones que se establecen, las prohibiciones de no enajenar generalmente van relacionadas con cauciones, por ejemplo, con hipotecas, con gravámenes que se puedan imponer, pero la promesa es una antesala de un contrato prometido. Si no se establecen, si no se cumple con lo estipulado por el promitente comprador o el promitente vendedor, se establecen las sanciones que se mencionan en el contrato promesa, que generalmente en el mundo laboral, en el cual en estos años como abogada, digamos, solamente he visto multas de carácter pecuniario, ¿ya? Que quedan, cuyos,
cuyas cláusulas penales quedan resguardadas con documentos que pueden ser, que tienen mérito ejecutivo. Es importante eso, hablar un poco de los méritos ejecutivos también, cuando se acompañan en una escritura pública ciertos documentos que puedan respaldar, digamos, el cumplimiento de las obligaciones contractuales se, que, que se estipulan en un contrato. ¿Ya? Generalmente en las promesas de compraventa se establece, como le digo, cláusulas penales en caso de no cumplir, digamos, con la celebración del contrato prometido, en las condiciones que se fijan y en el plazo que se estipula, sancionando de carácter pecuniario con documentos que tienen mérito ejecutivo. Priscila, sí. Bueno, vamos a leer la pregunta que nos dejó Claudio, pero quiero contarles que ya estamos en la hora ya de término. Yo siempre digo, es bueno que lleguemos con ese gusto a poco, ¿ah? ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas que van surgiendo en la medida que ahí nos va contando la abogada, surgen otras preguntas. Por ahí Claudio nos dejó una pregunta y dice, ¿cuántos días tenemos para hacer una inscripción en el CBR? Eso es lo que debería al menos decir ahí, CBS dice, CBR, el Conservador de Raíces. Ahí sería la última pregunta, pero Priscila, antes de Sí, eso, también me estaba contactando por interno, déjame revisar acá. Mercedes, no sé si Mercedes quiere realizar la pregunta con micrófono o el complemento, me parece que era. Mercedes, ¿no escucha? Parece que no está Mercedes atenta en este momento, si no, lo dejamos para después. La pregunta entonces, ya final, Priscila, para concluir, pero también surge un deseo que quiero compartir contigo, porque dentro de todo esto que es perfeccionar y profesionalizar al máximo nuestra actividad y que obviamente veamos operaciones fluidas, tanto a nivel de notario, a nivel de estudio de título previo, sobre todo estamos trabajando con bancos y más adelante no tener ningún reparo en el conservador, es sumamente recomendable que el corredor de propiedades tenga nociones básicas en temas de estudio de título, ¿ya? Y yo, Priscila, viendo ahí lo que tú nos expones, te quiero proponer si nos podías preparar un curso, y obviamente no quiero abusar de tu buena voluntad, que tenga un costo ahí que podemos ahí acordar que sea bien conveniente, para aprender sobre estudios de títulos para corredores de propiedades. Eso significa que obviamente tengamos el conocimiento como para tomar los documentos, dominios vigentes, escritura, mandato, dar una revisión rápida y poder decir, estamos en condiciones de vender, no estamos en condiciones de vender, pero antes de que comience todo, o sea, al momento de la captación, antes que llegue un abogado de un banco, un abogado de un comprador, que es cuando ya tenemos un comprador, sino que para que nosotros tengamos la certeza absoluta, la tranquilidad que la propiedad que vamos a colocar nuestro primer aviso en un portal inmobiliario está saneada, está alineada de derecho. Y que obviamente también lo podemos ahí asesorar con algún abogado que nos dé una revisión. Pero si podemos ahí, te lo propongo, Priscila, si podemos ahí construir un curso de estudio de títulos para corredores de propiedades, o lo podemos llamar un preestudio de títulos, que obviamente tiene ahí las nociones básicas para poder nosotros revisar la carpeta legal, que obviamente es nuestra actividad como corredores, preparar esta carpeta legal, pero también darle, además de prepararla, una breve revisión y saber cuándo consultar también al abogado cuando ya hay un tema más complejo, pero para tener ahí una profundidad en todo esto que nos comentas. Te lo propongo, Priscila, cuéntame si podemos ahí contar sí. contigo para ello. Sí, feliz, Félix. Siempre cuenten conmigo en la red de corredores, siempre cuenten, este es un trabajo colaborativo, tú siempre lo has dicho, eh, estoy dispuesta siempre a responder las consultas que tengan. Eh, no es fácil, ni para nosotros que hemos estudiado, a veces nos resulta fácil, sí que menos todavía quienes no han estado en esta área, así que no tienen que asustarse, no tienen que sentirse eh, un poco inseguros, porque a veces no saben estas materias o no saben la otra o no conocen tanto el ámbito legal. Siempre van surgiendo, eh, siempre, aunque parece rígido el derecho, pero la verdad es que el mundo inmobiliario va moviéndose y va mutando mucho. Por lo tanto, feliz les hago una charlita de estudio de título que necesitan, porque si no hacen eso, tal como dice Félix,
no sacan nada, pero absolutamente nada con ir a sacar fotos, publicar la propiedad, decir que tienen 20, 30 propiedades, si en realidad de esas solamente son vendibles la mitad. ¿Y por qué son vendibles la mitad o pueden gestionarse contratos a través de esas propiedades? Es porque no han hecho un estudio titular tal como lo menciona Félix, y al no hacer el estudio y título se van a encontrar al momento de la venta, al momento en que hagan una oferta, que el negocio se les cayó porque sencillamente la persona que les dijo que era dueña no era dueña. No, es que fíjese que yo soy dueño, pero resulta que es de mi padre y, y tenemos la posición efectiva hecha. Por eso yo le decía que era dueño. Ya, pero ¿y cuántos más son sus hermanos? Somos 9 y todos van a firmar. No, fíjese que sí, pero ahora se me echa uno para atrás. Entonces, no quiere firmar. Entonces uno dice, ya, pero la oferta ya está hecha. Voy a hablar con mi hermano porque mi hermano, como le decía, no quiere firmar. Y listo. Y se cayó el negocio. Entonces, yo en ese tipo de casos, vayan precaviendo con un estudio y título, vayan precaviendo ciertas situaciones, como por ejemplo, ¿sabe qué? Me parece estupenda la propiedad, pero sabe que antes de venderla o antes de gestionarla como corredor, fíjese que yo le pediría un mandato actualizado donde todos sus hermanos le dan poder a usted para poder vender. ¿Por qué? Porque o si no, va a ser muy complejo, sobre todo si su hermano vive en Punta Arenas. Entonces, o está en el extranjero y la verdad no tiene para cuándo volver. Entonces, no crean que cuando tienen 20, 30, 40, 50 propiedades para la venta o tienen 10, sienten que tengan las 10 para vender. Porque si no hacen un estudio de título, no todas son vendibles, no todas son transables, no todos. Entonces, eso les pasa a todos los corredores, que nos engañamos permanentemente. A mí me pasó. Yo me engañé con propiedades que al comienzo creía que tenía y no tenía. ¿Por qué? Porque vamos obviando ciertos requisitos legales que al momento de la venta son importantes. Entonces, si vamos a tener 5, tengamos 5, pero 5 que podamos vender. O sea, tengamos el título de dominio, el dueño que esté dispuesto a vender, que esté dispuesto a negociar a tal precio, cuál es el límite máximo, el límite mínimo, la cónyuge que tiene que firmar la venta, porque la mujer o el hombre se casó en sociedad conyugal, resulta que se separó de hecho, pero resulta que la mujer o el hombre no es habido. Entonces, qué bueno, tenemos una oferta por la casa. Perfecto, qué bien, ya. Oiga, ¿y usted en qué régimen está casado? No, yo estoy casada en sociedad conyugal. Ya, y su marido tiene que venir a firmar, obviamente. No, pero es que mi marido no, en realidad yo estoy separada de hecho y no lo veo hace 20 años. Entonces, ¿tenemos esa propiedad para la venta? No la tenemos, porque va a ser imposible. La notaría le va a pedir, sí o sí, la firma del cónyuge que está casado en sociedad conyugal. Entonces, vayamos aterrizando y decantando las propiedades que tenemos en reales transacciones, en ventas que realmente se puedan transar. Entonces, eso los insto a eso y Félix dio un punto súper importante, dar el clavo en este sentido, porque hay que hacer un estudio de título, si no tenemos derechamente esa propiedad, no la tenemos ficticiamente, en el portal inmobiliario la tenemos, pero en la realidad no la tenemos incorporada a nuestra carpeta para poder enajenarla. Es mi perrito. Eso sería. Priscila, sí, quiero, antes de concluir, porque eso quedó ahí, ya te agradecemos ahí la acogida, ahí a la solicitud, ahí que te dejo, ahí podemos coordinarlo por interno y después ahí comunicar a los miembros de la red sobre ello. Pero antes quiero dar un pase a Mercedes, que levantó la mano hace un buen ratito y quiero ahí que nos cuente ahí, porque yo sé que va a complementar algo muy, muy importante. Cuéntame. Adelante, Mercedes. Buenas noches a todos. Quería explicar una nueva modificación que hay en la ley que es muy, muy importante desde ahora. En noviembre del año anterior salió la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensión alimenticia. ¿Qué nos convoca a nosotros y qué es re importante con esto?
que los bienes del deudor de pensión alimenticia van a ser retenidos por el tribunal. A nosotros, ¿qué nos compete eso? Los bienes inmuebles, si vendemos propiedades. Entonces, ¿qué es importante con esto? En el estudio de título, hay que consultar el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia porque las propiedades pueden estar con algún tipo de caución o retenidas. Y la ley establece que todo acto o contrato que se elabore dentro de una persona que esté en el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia va a ser nulo e inválido. También establece que todo funcionario que no consulta el registro de pensiones adeudadas. Entonces, ¿quién va a consultar el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimenticia? El conservador de bienes raíces, el notario y el abogado, en su efecto, que haga el estudio de título, que no vea que la propiedad está completamente saneada y él no tenga ningún tipo de gravamen que pueda impedir la venta. Entonces, por ejemplo, al momento de llegar a la notaría, nosotros llegamos, el notario va a consultar el registro y le va a decir al señor, ¿sabe qué? Su propiedad está hipotecada por el Tribunal de Familia. Entonces, no podemos proceder a la venta. Entonces, ahí también. Entonces, es muy importante consultarle a nuestros clientes, señor, el trabajo lo tiene que hacer el abogado que nosotros vamos a consultar. Pero lo más, y vas a ver que no estando en el Registro Nacional de Deudores de Pensión Alimento, la propiedad no va a tener ningún tipo de gravamen y se va a poder vender. Era ese Así es. mi pequeño. Mercedes, Así disculpe, es. quiero... Y con Mercedes, respecto a lo que dice Mercedes, dale. hago una pequeña observación con respecto a lo que dice Mercedes. Hoy en día las escrituras públicas las notarías están exigiendo que se incorpore esa cláusula. O sea que en el Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos no existe ningún tipo de retención o caución, o sea, no existe ningún tipo de retención con respecto que tenga que ver con el acto contrato, digamos, para que no se invalide, digamos. Hoy en día es lo que tú mencionas, se incorporan las cláusulas. Mercedes, te agradezco tu intervención y obviamente complementando eso es muy importante. Y vamos un paso más, porque ya cuando estamos en notaría o cuando estamos con el abogado, porque ya como corredores hemos hecho un trabajo previo. Pero, ¿cuál es el desafío? ¿Cómo podemos nosotros, Mercedes, revisar ese informe antes o esto que ha inscrito en el conservador como una provisión? O su inscripción al margen de la inscripción. Cuéntame un poquito. Primero partamos que el Registro Nacional de Deudores implica, 3 pensiones adeudadas continuas o 5 discontinuas, todo deudor va a ingresar al registro. Ese registro está en el registro civil. Uno se mete a la página del registro civil, consulta deudores de pensión alimenticia y va a salir el registro. Y en ese registro va a salir si el deudor tiene algún tipo de gravamen o algún tipo de caución sobre alguna propiedad que el tribunal quiera embargar o quiera hacer algún tipo de caución. Es consultar el registro. Ya, ¿y ese índice, ese registro está en qué parte me comentaba, Mercedes? En el civil. Perfecto, El listado se encuentra en la página del registro civil. ok. ¿Qué entidad, qué estableció la ley con el registro? Que todo funcionario público está obligado a consultar el registro antes de proceder, porque si no la ley establece que ese mismo funcionario público va a ser responsable en forma solidaria de la pensión de alimentos que tenga la persona acá. Sí, Entonces, toda entidad lo va a consultar. Sí, Mercedes, pero en relación a eso, nosotros como corredores tenemos que prevenir esa situación. Si estamos con un cliente y podemos tener bajo ese escenario, antes de comenzar a gestionar la propiedad y de gastar nuestro esfuerzo, deberíamos revisar ese registro nosotros, porque si está en ese registro, obviamente no vamos a vender la propiedad. ¿Para qué vamos a esforzar? ¿Cierto? Debería ser. El registro de deudores de pensión alimenticia está administrado por el registro civil. Uno consulta, así como uno va a sacar una patente o va a consultar una patente, registro de deudores de pensión alimenticia en el registro civil, consulta, puede ser con la clave única al cliente y su RUT, lo puede consultar.
Ya, ahí vamos a profundizar un poquito más por interno eso, porque me gustaría ahí sumarlo después para que nosotros podamos hacer las próximas revisiones y tomar las precauciones del caso. Mira, Félix, un poquito, si yo comparto la pantalla, voy a mostrarles una sesión de derecho que hice hace poquito, donde la notaría incorporó esto. Dice, artículo 10º, a ver si la Está pueden, disponible la pantalla para compartir, solamente ahí a tendrías ver, que pinchar ahí la parte de compartir pantalla. Está habilitado por mi parte. acá está. Décimo, ¿lo ven? Sí, Ya, dice, décimo, certifico que consultado con esta fecha el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, no hay constancia que los cedentes y cesonarios en este contrato tengan inscripción vigente y que desde la fecha de este título no han transcurrido 5 meses. Lo de los 5 meses va a haber que verlo porque seguramente la ley exige que tiene que ser dentro de un cierto plazo que no haya transcurrido mucho tiempo para verificar este dato, digamos. Pero esta cláusula tiene que estar incorporada ahora en todas las escrituras y contratos que realicen las partes. perfecto. Ya, vamos a ir terminando. Hay una pregunta que Claudio Esteban Rosales Bravo, que está ahí, de Talca, nos dejó hace un ratito atrás, y quiero concluir ya con ella para terminar la reunión de hoy. ¿Y qué es lo que dice esta pregunta? Dice cuánto, a ver, dice, denme un segundito que ya perdí la pregunta. Bueno, dice, a ver, se me perdió la pregunta, está un poquito atrás. Eh, Claudio, ¿puedes activar micrófono para realizar la consulta? Sí, sí, claro. Adelante. La consulta es ¿cuántos días eh, pueden pasar para inscribir una propiedad en el conservador de bienes raíces? ¿Se escuchó? Sí, Priscila, yo no tengo conocimiento que existe un plazo perentorio, eh, pero tendría que ver si existe jurisprudencia al respecto. Por lo menos la ley no indica que en una escritura pública existe un plazo perentorio desde que está la escritura pública lista, protocolizada, llegar a inscribir en el conservador, existe un plazo perentorio para hacerlo. No existe en la ley. Sin embargo, la costumbre y en el mundo de las notarías y los conservadores, el derecho constitucionario ha marcado precedentes increíbles y ha fijado referentes que ocupan los conservadores de bienes raíces. Sí que tendría que ver si en el derecho constitucionario, o sea, el uso y la costumbre, han fijado algún tipo de precedente al respecto. Por ley no existe un plazo perentorio. ya, quiero concluir la reunión de hoy, que ha sido, yo sé, muy provechosa y también intensa. Ya son faltando para las 9 y teníamos programado 1 hora de reunión, pero que está tan interesante todo esto que obviamente ahí pasa la hora volando. Entonces quiero agradecer a Priscila, agradecer a cada uno de ustedes que está ahí participando de esta actividad y por supuesto la invitación a un próximo evento, una próxima charla. Ahí vamos a coordinar un próximo evento con temas tan interesantes como los temas legales, lo que obviamente es parte de lo que es el estatus legal de las propiedades que gestionamos, tanto en venta principalmente y también en el arriendo. Y obviamente es un desafío como corredor ahí, ser lo más profesional, lo más preparado, y cada propiedad es una aventura única. Cada propiedad nos podemos encontrar con cada situación y lo más importante, estar preparados para aprender. Cada propiedad tiene un desafío, en lo particular yo, cada propiedad que me trae algo nuevo, yo atesoro esos desafíos, esos problemas, porque obviamente extraigo un aprendizaje, y eso es la vida. La vida es una escuela que obviamente constantemente nos está desafiando a crecer mediante ¿qué? Mediante el aprendizaje. Muchas gracias, ahí nos dicen los corredores. Quiero despedir la transmisión, agradecer nuevamente a Priscila, contarle que esta charla está quedando grabada y ahí vamos a estar contando las novedades prontamente de lo que se viene, un próximo evento de la red de corredores, y vamos a transmitir, vamos a dejar esta grabación ya mañana disponible en las redes sociales,
canal de YouTube, canal de Facebook, ahí disponibles para que puedan revisar y también las vamos a compartir en la red de WhatsApp. ¿Ya? Me quiero despedir. Un abrazo a todos a la Félix, distancia. Se cuidan, que tengan una excelente tarde. Si hubo alguna consulta que no se respondió, netamente fue por temas de tiempo. Pero para la próxima vamos a estar atentos para responder. ¿Ya? Félix, Venga. me despido y si puedes dar mi número, doy mi número por si acaso quieren hacerme algunas consultas. Mi número es el 569-828-93137. Pero si quieren, no sé, Félix, tú los puedes, Sí, si necesitan alguna duda, que me llamen. sí. Mira, voy a dejarlo acá en el chat, pero mira, ¿te parece que lo comparta tu teléfono? Voy a compartirlo, el contacto en las redes de WhatsApp, junto con la transmisión que vamos a transmitir mañana, ¿ya? Para que todos tengan ahí el canal directo ahí con la abogada para que puedan recibir la orientación y realizar las consultas, ¿ya? Me despido, un abrazo, se cuidan, voy a terminar y finalizar. No sé si alguien quiere dar las palabras finales. No, agradecer a Priscila nomás por explicarnos un poquito de ese proceso, casi muchas gracias, y esperando el próximo, Félix. Gracias a ti también. Nada. Quedamos en contacto entonces. Un abrazo, estimados colegas. Nos vemos prontamente. Chao, Félix. Gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Chao. Chao, Gracias. gracias.